Bueno, empezamos con la tercera parte y última de este bloque referido a la resistencia o a la caracterización de los macizos rocosos. Vamos a insistir o vamos a volver con lo que hablamos respecto a que la rotura puede interesar a las discontinuidades y aparte de la roca intacta. Dijimos que cuando la rotura incluye aparte de la roca intacta o a toda la roca intacta, estamos en lo que llamamos rocas débiles. Habíamos dicho que las roturas en los macizos rocosos tenían un límite inferior, que era la rotura de las discontinuidades. Ya las estudiamos, la rotura de las discontinuidades, la curva de resistencia intrínseca de las discontinuidades, también la del límite superior, que es de la roca intacta, que dijimos que por tratársela de mayor resistencia, digamos, el límite superior es el que menos nos afecta a nuestras obras. Teníamos el problema de que, a diferencia de lo que pasa en suelos, donde tenemos en el plano tau sigma una única curva que nos define, que en general tomamos una recta, nos define definida por dos parámetros, C, la ordenada al origen, y Φ, el ángulo que forma con la horizontal, y con esa C y la tangente de Φ resolvíamos casi todos nuestros problemas de equilibrio plástico, de rotura, o sea, estabilidad de taludes, empuje, fundaciones, todo se resolvía introduciendo en nuestras fórmulas el valor de C y de Φ. Acá, como tenemos un área, ese C y Φ no existe, y entonces, bueno, ya habíamos visto que había una forma en que Keck empezó a mostrar unas curvas intermedias, que era esta celeste, ¿eh? Recuerdan lo que vimos en el bloque anterior, en la parte anterior, respecto a que un macizo rocoso, en este caso con una discontinuidad única, un macizo rocoso elemental, teníamos una curva, pero precisamente una curva que podía tener esta forma, ¿no? Ahora, precisamente esta curva que puede tener esta forma de un macizo con una sola discontinuidad no nos sirve. Entonces ahora vamos a ver la técnica que armas nos da para tener esta curva en macizos reales. Le habíamos dicho que a través de los estudios realizados con rocas reales, Heck y Brown habían desarrollado una fórmula como esta. En realidad esto empezó en los años 80, yo creo que ya lo dije, esto en los años 80 creí que iba a tener poca vida y cada vez tiene más desarrollo. Hoy, si nos analizamos los nuevos modelos de las nuevas clasificaciones de macizo rocoso, las fórmulas tienen alguna variación respecto a esta. Esta digamos que es histórica, pero todas son más o menos así, es para que ustedes tengan, o sea, cuando lo tengan que usar, vamos a ver unas fórmulas más modernas, un método más moderno que es el GSI, pero así empezó, y así empezó Heck, diciendo que la relación, dijimos que en la rotura tenemos que encontrar la relación entre sigma 1 y sigma 3. Dado un sigma 3, ¿cuál es el sigma 1 que genera rotura? Conociendo este valor de M y este valor de S con la resistencia a la compresión simple de la matriz rocosa, nosotros sacamos cuál es el valor de sigma 1. Esa es. Y habíamos visto que Heck y Brown daban un valor de S igual a 1 y unos valores de M distintos para distintos tipos de roca, con lo cual representaban, o sea, haciendo un ensayo de compresión simple, la curva de resistencia intrínseca, la relación entre sigma 1 y sigma 3, para las rocas intactas, las rocas sin discontinuidades. Ahora vamos a ver entonces la curva intermedia del macizo rocoso. También digo, esto es casi histórico, pero la curva que habíamos recién, la ecuación que habíamos recién es esta que está acá arriba, y esta es una tabla en la cual nos dan los valores de M y de S. Hay dos valores porque uno es para
los macizos descomprimidos, que es el menor, y otro es para el macizo, que es este, que cuando el macizo no sufre descompresión, se pueden tomar valores mayores. La verdad es que Heck empezó con estos valores, se dio cuenta que por ahí eran muy conservadores y tomó una segunda, dio unos segundos pares. Ahora, ¿cómo se entra en esta tabla? Tiene doble entrada. El tipo de roca, que era lo que habíamos visto, rocas carbonáticas, rocas arcillosas, rocas arenosas, rocas ígneas de grano fino y rocas ígneas, rocas cristalinas de grano grueso. Eran los mismos cinco tipos de roca con el cual se había analizado la resistencia de la roca intacta. Esto es resistencia a la roca intacta. ¿Se acuerdan? Que M valía 7, 10, 15, 17, 25 y S valía 1 en todos los casos. Quiere decir que si ponemos en esta ecuación estos valores de M y de S, dependiendo del tipo de roca que sea, vamos a tener la curva de la roca intacta. Eso corresponde a una clasificación CSIR, que es el rango RMR, así se llama, Rock Mass Ratio, 100, o en la clasificación NGI, que es otra clasificación del Instituto Noruego de Geotecnia, corresponde esos 100 a un Q500. Entonces, acá ya estamos teniendo la forma de entrar. Para roca intacta, Q es 500, RMR 100. ¿Qué son Q y RMR? Dos clasificaciones de roca. Esta está desarrollada en Sudáfrica por Wieniawski y a la clasificación esta se la llama Rock Mass Rating, y el Q es un índice que desarrolló Barton, el de la fórmula de las discontinuidades, específicamente para túneles. La realidad es que hoy todo el mundo usa Q para túneles y para taludes, y RMR también se usa para túneles, para taludes. Esta gente compite en cada congreso que se ven, y ahí hay otro, un tercero, que es el GSI, que después lo vamos a ver, que son los tres, como les dije, los tres padres de la mecánica de roca. Este es de Wieniawski, Barton y Heck, que es el GSI. Acá hay unas correlaciones entre uno y otro, no cierran muy bien las correlaciones, ya vamos a ver que es imposible de que cierren entre uno y otro, pero uno podría elegir clasificar al macizo rocoso con una clasificación o con otra, y con eso entramos aquí. Si me da un RMR entre 100 y 85, tengo que entrar a esta tabla, y dependiendo del tipo de roca que tengo otros valores de M y de S. Veo cuál es la resistencia a la compresión simple de ese material y tengo la curva de resistencia intrínseca. ¿Se dan cuenta que esto finalmente es hasta más elemental de lo que pasa en suelos? Que en suelos uno tiene que agarrar 3 probetas, llevarla al laboratorio, hacer ensayos triaxiales, medir que las tensiones. Bueno, acá uno hace la resistencia a la compresión simple y pone el valor de resistencia a la compresión simple acá y saca el M y el S en función de un tipo de macizo rocoso. Esto es roca intacta, RMR 100, Q500. Un macizo rocoso de muy buena calidad, RMR 85, Q bajó de 500 a 100 y tiene estos valores de M y S. Y así siguiendo hasta un macizo de muy pobre calidad, que tiene un RMR de 3 y un Q de 0,01. O sea, Q va de 0,01 o menor hasta 500 y RMR va de 0 a 100. Vamos a ver ahora qué son estos RMR y estos Q. No nos tenemos que asustar mucho porque en general estos son trabajos también que los hacen los geólogos. Ya van a ver cuando veamos la clasificación, no es un tema que el ingeniero pueda manejar con soltura. Igual se puede hacer
quien trabaja en esto ya un RMR de 40, un RMR de 60, uno ya más o menos va al campo y lo ve y bueno, esto estaremos dentro de eso. Pero no es la temática específica de un ingeniero. Lo que pasa que sí es de un ingeniero tomar esta relación, como le dije, esto es una curva de resistencia intrínseca, es la relación entre sigma 1 y sigma 3 en la rotura. Entonces hacemos un ensayo de compresión simple, usamos estos M y S y tenemos la relación de rotura en nuestras obras, en nuestros túneles, en nuestras presas, en nuestras taludes. Entonces, debemos conocer el origen de esto, de dónde viene esto, ¿no? Como les digo, es una temática que no nos resulta demasiado satisfactoria a los ingenieros. Es lo que se llama el cálculo probabilístico, a diferencia del cálculo determinístico. ¿Qué es el cálculo determinístico? Determinar la forma en que algo se va a romper o cuál es la resistencia que va a tener. En cambio, el probabilístico es, dada unas condiciones que uno ve, compararlo con el comportamiento de algo parecido que pasó en otro lado, en otro lugar del mundo. De eso se trata en estos cálculos probabilísticos. Hay un tema que no se discute, que es la forma de considerar cómo actúan los sismos o cómo se pueden desarrollar sismos. Una forma es la probabilística, es decir, bueno, en California hubo un sismo, la falla esta de San Andrés, que ocurrió en 1904, 1908, no me acuerdo, y va a ocurrir, cada 100 años más o menos se han dado sismos en esa falla, entonces probabilísticamente tendremos muchas probabilidades de que vuelva a ocurrir ahora. Bueno, esa es una forma, o sea, de ver qué es lo que pasó y predecir qué es lo que puede pasar. La otra es decir, bueno, la falla de San Andrés tiene tantos kilómetros de extensión que pueden moverse y pueden romperse, y entonces si se rompe en un área de tantos metros o de tantos kilómetros con un módulo que tiene la roca que ya conocemos y un desplazamiento que genera la rotura, sacamos la energía que ese sismo va a generar. Eso es una forma determinística, o sea, determinar cuál es la energía. En el otro, el probabilístico, bueno, hubo un sismo de magnitud 8, puede haber otro sismo de magnitud 8. Estudiamos todos los sismos que hay de determinada magnitud en el área y bueno, y podemos sacar, o que hubo históricamente, y podemos sacar cuál es el máximo sismo que podemos esperar. Ese es un cálculo probabilístico. Un cálculo determinístico, es decir, esta falla es activa, ¿qué extensión tiene? Y con esa extensión y con el módulo de elasticidad y algún dato más que se le pone, sacar la energía que ese sismo va a tener. Eso es una determinación. El cálculo es determinístico. Los cálculos que hacemos los ingenieros, que nos enseñan en todas las materias de la facultad, son determinísticos. Determinar con qué fuerza esto se va a romper. Y ahora, en macizos rocosos, en geotecnia, nosotros le venimos a decir, no, olvídense de eso. Ahora comparen el macizo rocoso que ustedes tienen acá con los macizos rocosos del mundo y van a tener una respuesta de cómo hay que hacer, cómo hay que diseñar el túnel o qué sostenimiento hay que poner a un talud. Es algo que nos duele cuando uno diseña un revestimiento de un túnel y no hace sumatoria de fuerzas según X, sumatoria de fuerzas según Y, sumatoria de momentos. Lo hacemos por comparación. Es una forma distinta. Esto que estamos enseñando ahora es una forma distinta de pensar, de analizar. Pero no es, como dije, por comparación con los sismos, y habrá otras situaciones similares, no es una situación única, y además, como dije, yo, esto cuando lo empecé a ver en los años 80, parecía que, bueno, esto no tiene mucha lógica, es casi es algo que, bueno, puede servir como una primera idea. Sí, como una primera idea, después hay que hacer otro tipo de verificaciones también,
pero cada vez están más arraigadas. Ahora ya tenemos 3 sistemas de clasificación, por supuesto. En los congresos también se dice lo mismo. Bueno, y de los dos, ¿cuál es el mejor? No, use los dos. Use los dos. Porque en algún caso uno es más conservador, no se vienen sacando chispa entre los dos y entre los 3. En realidad el GSI está un poquitito más cuestionado, será porque es un poco más nuevo. También está en franco desarrollo, ¿no? Se está desarrollando. Todos los años, en todos los congresos aparece alguna novedad sobre estas cosas. Bueno, esta fórmula con un valor de M14 por el tipo de roca que es, una S1 porque es roca intacta, y RMR100, dijimos, esta es la curva, así podemos trazar para distintos valores de resistencia a la compresión, sigma C, para distintos valores, 60, 120, 180, 240, 300, cuáles son las curvas que podemos esperar para el macizo. Y bueno, esta sería sigma, tau, la curva de resistencia intrínseca para el macizo. ¿Qué hicimos? Usamos esa fórmula y para distintos valores de resistencia a la compresión simple, obviamente al ser mayor cada vez la resistencia a la compresión simple, las curvas dan resistencias mayores. Pero entonces, clasificamos el macizo, de ahí sacamos el M y el S, hacemos un ensayo de compresión simple, o usamos el martillo de Smith, o usamos una piqueta de geólogo y decimos este macizo tiene, qué sé yo, 60 megapascales, y ya tenemos la curva de resistencia intrínseca. Digo, una cosa difícil, todo parece simple, qué sé yo, pero decir cuál es la resistencia a la compresión simple de un macizo. Un macizo que puede involucrar un talud, qué sé yo, de 50 metros de altura por 200 metros de largo. ¿Cuál es la resistencia a la compresión simple? Primero, ¿hay una única resistencia a la compresión simple? Y lo más probable que no. Algunas fotos que hemos visto, los macizos están más alterados, menos alterados. Entonces, hay toda una estrategia, una técnica para seguir, pero no es que tenemos todos los pajaritos juntos en la mano, ¿no? Algunos se nos puede escapar. ¿Por qué? Y porque si uno le erra en usar, fíjense, entre 60 y 120, la resistencia, bueno, varía entre esta y esta, ¿no? O sea, entre 600 y 800 megapascales para 200 megapascales de, de tensión normal. O sea, ¿cuál es el parámetro representativo? ¿Qué tomamos el promedio? Si tomamos el promedio se puede romper por lo más débil. Digamos, todas estas cosas son muy útiles, nos permiten ubicarnos para dar una respuesta, pero esto no es la ingeniería de las estructuras de acero donde trabajamos con un decimal, ¿cierto? Sin embargo, o con varios decimales podemos trabajar. Sin embargo, es lo que se usa, es lo que hay. Acá tenemos el caso, acá es al revés, tenemos una resistencia a la compresión simple de 80 y lo que variamos es el RMR. Variamos el RMR. Obviamente al ser la resistencia 80, ya acá tenemos valores más bajos de M y de S. Y la curva que nos da es esta. También para distintos RMR hay distintas curvas, distintas envolventes cada vez mayores. Esta es cómo varía con RMR desde 20 hasta 100. Bueno, ahora, ¿qué es ese RMR? RMR dijimos que es la clasificación. Y esta clasificación es de Wieniawski, del Instituto Minero de Sudáfrica, científico e industrial, perdón, de Sudáfrica, pero eso se dedican a la minería, o sea, el desarrollo en Sudáfrica de la mecánica de rocas se logró a expensas del avance de la minería, de los diamantes. Bien, ¿qué es lo que
hace Wieniawski o cuál es la forma de calcular el RMR. Después vamos a tener algo en español, pero este es el original, digamos, que suma 5 parámetros, 5 números, suma 5 números. Y después corrige por orientación, por ejemplo, hace una corrección. Y así llega a un número final. ¿Cuáles son esos 5 parámetros? Lo primero es la resistencia de la roca. Acá ven Intact Rock. ¿Se acuerdan el colombiano que decía que no se llama Intact? Bueno, siempre viene del Intact en inglés. Y acá tenemos resistencia a la compresión simple, mayor que 250 megapascales, 15. Póngale 15. El número que hay que sumar es 15. Entre 100 y 250, 12. Y así bajando hasta, bueno, cuando tenemos entre 25 y 50, 4. Cuando tenemos menos de 1 megapascal, ¿se acuerdan que era el suelo? 0. Hay otra forma de entrar aquí que es con el índice de carga puntual. ¿Se acuerdan que vimos que los dos ensayos son equivalentes? Este es un poco más preciso. Si puedo sacar la muestra, este es más impreciso, con más dispersión, pero es más fácil obtener las muestras. Puedo hacer, mientras acá hago, qué sé yo, 50 ensayos, acá hago 5, ¿no? Y la relación, ¿se acuerdan que yo les dije que entre uno y otro había 24 veces? Franklin, que fue el que lo inventó el ensayo, dio ese valor de 24 veces relación entre el índice de carga puntual, en este caso 25, bueno, entre el índice de carga puntual y la resistencia a la compresión simple. Yo les dije que a nosotros hicimos muchos ensayos y no nos dio eso. Pero bueno, de nuevo, es parte del problema, ¿no? O sea, acá pareciera que estamos sumando un montón de números que son muy precisos y la verdad que estamos sumando un montón de números para que más o menos lleguemos a un valor. El siguiente parámetro a considerar es la fracturación, digamos, en este caso medido a través del RQD. Si el RQD está entre 90 y 100, poner 20. Si está entre 75 y 90, poner 17. ¿Se acuerdan el RQD, no? La cantidad de testigos mayores que 10 centímetros. Menor que 25, poner 3. Este es el número más chico. Espaciamiento entre las discontinuidades. Tendría que ver esto también con el RQD, pero es otra forma de medir, de darle peso porque por lo que vimos el RQD podía tener digamos, algún problema porque estamos perforando en la dirección, porque perforemos en la dirección de las discontinuidades. Bueno, entonces hay otra forma de ingresar las discontinuidades también, que si están más separadas que 2 metros, esto es la separación entre las discontinuidades, tenemos 20, entre 60 centímetros y 2 metros tenemos 15 y así, menos de 6 centímetros ponemos 5. Condición de las discontinuidades. Para esto dice acá ver el punto E. Ahora acá tenemos el B, después C, D, E. Después vamos a mirar, en la siguiente transparencia vemos qué es este C. Pero básicamente es, si la discontinuidad tiene una superficie muy rugosa, no tiene continuidad, ¿se acuerdan? La persistencia o continuidad tiene baja continuidad. No están separadas las caras, o sea, no hay separación. Acá en este caso hay un relleno de más de 5 milímetros, por ejemplo, en este caso. Y acá ponga 0. En este caso no tenemos separación y las paredes de la roca no están alteradas. Si pasa todo esto, ponga 30. Si no, si pasa todo esto que está acá, ponga 25. Pero vamos a ver una tabla E, un gráfico, la parte E de la tabla que está más abajo, donde nos da una pauta un poco más abierta que esta que está acá. Después dice el agua, la importancia del agua. Entonces hasta ahora tenemos resistencia a la compresión, separación entre las discontinuidades de esto, y ahora condición de las discontinuidades, y como 5 es la cantidad de agua. Si hay agua, hay 3 formas de entrar con el agua. Si hay un flujo en 10 metros de longitud del túnel, si no hay flujo, ponga 0.
perdón, ponga 15. Si no hay flujo, ponga 15. Si el flujo es menor que 10 litros por metro, ponga 10. Y si es mayor que 125 litros por metro adentro del túnel, ponga 0. Otra forma de entrar, de ingresar acá, si no tenemos un caudal, si no tenemos un túnel hecho, esto es, la presión de poros, la presión del agua dentro de la discontinuidad sobre la mayor tensión principal. La mayor tensión principal, sigma 1 en general, es la tapada, el peso de la tapada. Y la altura de agua, la presión en el agua es, para hacer una cuenta rápida, la altura de la columna de agua en la discontinuidad. También, si es 0, no tengo agua, va 15. Si es mayor que 0,5, pongo 0. Y otra forma, una condición general, si está completamente seco, si está goteando, si está húmedo. No sé, este es goteando, este damp. Bueno, no sé, tenemos que buscar en el diccionario damp. O si está cayendo, si está entrando un flujo de agua, en ese caso poner 0. O sea que, digamos, esta sería la posibilidad. A medida que tenemos más agua, por supuesto que el valor es más chico. Después hay una forma de corregir por orientación. Y acá tenemos 3 casos: túneles o minas, fundaciones o taludes. Y para la orientación dice vea tabla F, o vea la parte F de la tabla. Acá nos mandaba la E, esto nos manda la F. Ahora lo vamos a ver. Si es muy favorable la orientación en cualquiera de las obras, no le reste nada. Si es favorable, réstele 2 en los túneles y en las fundaciones. Y en los taludes, donde la orientación es la más crítica, la orientación manda en los taludes, habíamos visto alguna transparencia donde se veía claro eso, acá tiene mucho más peso. Si la orientación es desfavorable, acá le resta 50. A todo lo que vino sumando de acá, le resta 50. Y directamente, si es muy desfavorable, no lo considera. No haga un talud si tenemos un macizo con una orientación muy desfavorable. Vamos a ver ahora entonces qué son esta tabla E y esta tabla F. Pero la suma de todo esto, estos 5 puntos, con la resta del siguiente, nos da un valor, que ese es el valor RMR. Bueno, esto es lo mismo, pero está en español. Lo otro se entiende bien. La verdad que no lo revisé. Ah, está ligeramente húmeda, dice acá, miren. Completamente seca, ligeramente húmeda, húmeda y goteando y agua fluyendo. Bueno, acá tenemos la traducción. No la tenía tan clara. Pero bueno, esto por si necesitan recordarlo en español. Está menos desarrollado esto, pero bueno, se entiende. Entonces, cuando sumamos los 5 y restamos el otro, nos puede dar, ¿se acuerdan que iba de 0 a 100 el RMR, dijimos, cuando veíamos el M y el S? Entre 81 y 100 es muy buen macizo, muy buena roca. Entre 61 y 80, buena roca, mediana, pobre y muy pobre. Y le pone una clase 1, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Esta es la descripción y después el significado de cada una de estas clases, el 1, el 2, el 3. Esto es promedio de tiempo de sostenimiento. Esto se usa en los túneles, ¿no? O sea, uno hace un avance y cuánto, bueno, 20 años por 15 metros de apertura. Y en este caso, 30 minutos por 1 metro de apertura. O sea que esto está... Dice, ¿usted tiene un macizo 5? Bueno, antes de los 30 minutos tiene que... Usted avanza 1 metro, hace un avance de 1 metro en un túnel,
y tiene que sostenerlo. Esto es un poco arriesgado porque obviamente no es lo mismo. Esto es para un túnel carretero. Digamos, si vamos a hacer una caverna de 50 metros de luz, obviamente que esta clasificación no sirve, pero nos da una idea, ¿no? Dice, acá yo puedo abrir un túnel de 15 metros de luz y lo dejo 20 años y no pasa nada. Este es el macizo clase 1. Si me dio entre 81 y 100. Se dan cuenta que para diseñar un túnel, lo único que hacemos, sumamos unos numeritos, el RQD más la clasificación y qué sé yo. Estamos comparando con lo que pasa en otros lados. Y acá nos da la resistencia, si queremos hacer cálculos, para el macizo, esa resistencia intermedia. Además de poder conseguir el M y el S por otro lado, este mismo método nos dice, bueno, use el método de Mohr-Coulomb. ¿Qué era Mohr-Coulomb? Una recta, ¿se acuerdan? Donde la cohesión son 400 kilopascales, 0,4 megapascales son 4 kilos por centímetro cuadrado, y un phi de 45 grados. 4 kilos por centímetro cuadrado, un phi de 45 grados, una linda roca. Y para la situación más débil, menos de 100 kilopascales, esto es 0,1 megapascales. A ver, dije bien acá. Es 0,4, sí, 0,4 megapascales son 4 kilos. Y acá 0,1 megapascales es menor de 1 kilo de cohesión y 15 grados, menos de 15 grados. Ahora vamos a la E. ¿Se acuerdan que les dije en las características de las discontinuidades que el máximo tenía 30 puntos? ¿Cómo suma los 30 puntos? Si la persistencia es menor de 1 metro, sume 6. Si la separación, apertura entre las dos caras de la discontinuidad no hay, ponga 6. Si es muy rugosa, ponga 6. Si no tiene relleno, ponga 6. Y si no están alteradas las caras, ponga 6. Sumo estos 6, me da 30. Que es el 30 que había en la tabla anterior. O sea, acá está un poco más abierto, nos permite observar distintas cosas y distintos parámetros y sumarlos todos. Por supuesto, todo lo que está acá da 0 porque en la otra tabla para esta categoría 5 daba 0. Bueno, finalmente el efecto de las orientación para restar, cuánto restamos. ¿Se acuerdan? Si era favorable, desfavorable, muy desfavorable. Y eso está aquí. Pero vamos a ver la siguiente. Por ejemplo, acá dice que el strike es perpendicular al eje del túnel. ¿Qué es el strike? El strike es el rumbo. El rumbo de una discontinuidad es el ángulo que la recta horizontal que tiene la discontinuidad, todo un plano, a menos que sea un plano horizontal que tiene infinitas rectas, cualquier otro plano tiene una recta horizontal. Corto a ese plano con un plano horizontal y me da una recta. El ángulo que esa recta forma con el norte, a eso se lo llama rumbo. Si el rumbo es perpendicular al túnel y el buzamiento, dip es buzamiento, ¿qué es el buzamiento? Es el ángulo que la recta de máxima pendiente del plano forma con la horizontal. Esto cuando veamos estabilidad de taludes lo vamos a ver mejor y ustedes lo van a entender mejor. Pero si recuerdan algo de geometría descriptiva o de geometría, me tendrían que estar entendiendo. Rumbo y buzamiento, con esos dos ángulos, uno define la posición de un plano en el espacio. Rumbo es el ángulo que la recta horizontal contenida en el plano forma con el norte, y buzamiento es el ángulo que la recta normal a esa, que está en la máxima pendiente, es la recta de máxima pendiente, es normal a la recta horizontal, porque en un plano pasa eso, el ángulo que esa recta de máxima pendiente forma con la horizontal. Sería la inclinación del plano. Entonces, si la inclinación del plano está entre 20 y 45 grados de esta discontinuidad, y esta inclinación va en la dirección del túnel,
es favorable. Y si va en contra del túnel, es desfavorable. Y así distintos casos, ¿no? Esto es para túneles. Así distintos casos. Ahora lo vamos a entender, vamos a ver un dibujito y se va a entender mejor. El dibujito es este. Esta es la misma tabla que estaba recién. Acá tienen qué es el rumbo. Rumbo es de la dirección. Es la dirección que la recta horizontal contenida en el plano forma con el norte. En realidad no es la dirección, es el ángulo. Esto está mal. No es la dirección, es el ángulo que la recta horizontal contenida en el plano forma con el norte. Y el buzamiento es el ángulo que la recta de máxima pendiente forma con la horizontal. Entonces, el rumbo es normal al túnel. El eje del túnel va para allá. El rumbo es normal, o sea, normal a la transparencia va el rumbo del plano. O sea, estamos viendo el plano en verdadera magnitud. Una recta horizontal contenida en el plano está en este punto y va de afuera, digamos, hacia adentro de la transparencia y hacia afuera de la transparencia en forma normal. Entonces, si y este rumbo, esta inclinación, este buzamiento, perdón, esta inclinación está entre 20 y 45 grados. Acá está más o menos, esto debe ser 30 grados. En esta situación, cuando el buzamiento va en la dirección del túnel, es favorable. Y cuando el buzamiento va en contra, va en contra, el buzamiento de la discontinuidad va en contra del túnel, la situación es desfavorable. ¿Por qué? Bueno, porque acá si vamos avanzando para aquel lado, a medida que vamos excavando, vamos poniendo anclajes o vamos poniendo hormigón proyectado, vamos sosteniendo y además lo vamos viendo. Y entonces cuando seguimos avanzando, si yo estoy haciendo un avance aquí, bueno, todo esto que tengo acá arriba de mi cabeza ya está sostenido. Mientras que si voy en contra del buzamiento, yo avanzo para allá y cada vez que avanzo se me vienen estas placas, todo esto se me cae el frente, se me viene el frente. Entonces, esta situación es desfavorable. Esa es la forma que uno interpreta, esta obviamente es la más clara, otras no son tan claras, pero es la forma de interpretar cómo considera que una orientación es favorable o desfavorable. Acá rumbo normales a la dirección del túnel y buzamiento a favor o en contra del túnel. Bueno, hay un libro que yo les comenté ya anteriormente, este de González Vallejo. Es un muy buen libro. Tiene algunas cositas, todos los libros tienen algunas, uno encuentra algunas tablitas, pero sobre todo tiene una muy buena edición, una muy buena encuadernación. Saqué un montón escaneé un montón de hojas y no se rompió. Y, y es muy moderno, de 2006, es un libro nuevo, tiene todo, tiene muchas citas nuevas. Esto está en castellano, pero acá hay una diferencia. Los españoles, a partir del RMR, han hecho una clasificación para en tal romana, eso lo vamos a ver cuando veamos estabilidad de taludes. Ha modificado el RMR, la suma de esos cinco parámetros, la toma igual, y después le resta otros parámetros que tienen que ver con la orientación del túnel. Y ha hecho una clasificación para macizos rocosos, para taludes, perdón, dije túneles, taludes, para taludes, donde nos dice directamente, a partir del RMR, en función de la orientación, considerado de otra manera, ha mejorado la forma de considerar la orientación y considera entonces esa otra clasificación. González Vallejo hizo algo parecido para los túneles y dijo, bueno, sumamos los 5, yo creo que no los revisé todos, porque esto la verdad que yo no lo uso, pero es más o menos lo mismo. La resistencia, el RQD, la separación, las condiciones de las discontinuidades, acá están las dos, ¿no? Acá suma el espaciado y el RQD. Entonces ha juntado algunas cosas y ha hecho algo
que es igual al RMR, pero después le agrega unos parámetros que tienen que ver con el estado tensional del macizo. El RMR no tiene en cuenta el estado tensional del macizo. Entonces estos españoles dijeron, bueno, vamos a ver que la clasificación Q sí tiene en cuenta el estado tensional del macizo, que es una cosa importante. Y entonces ellos han hecho una modificación al RMR agregando el estado tensional del macizo. Eso es lo que hizo González Vallejo. Entonces, estos tres primeros son iguales a los del RMR, las filtraciones también, y después acá entra esto con el estado tensional. Y bueno, acá dice el factor de competencia tiene que ver la resistencia uniaxial dividida por la tensión máxima vertical, eso un poco estaba tenido en cuenta también. Y bueno, acá agrega algunos valores a los cuales bueno, le hace algunas modificaciones. Y de nuevo suma y le da roca buena 81 a 100, 80 a 61, 60 a 41 y así va bajando la calidad. Bueno, González Vallejo agrega algunas correcciones también que tienen que ver con el estado tensional, ¿no? Al RQD que se obtiene en el punto 10.4, si hay fracturas de compresión multiplicarlo por 1.30, si hay fracturas de tracción, fracturas son fallas, ¿no? Multiplicarlo por 0.8, para profundidades menores de 50 metros dejarlo en 1. Bueno, grado de meteorización también lo tiene en cuenta. Digamos, es una clasificación más. La verdad que como dije yo esta no la he usado, si bien es muy moderna, pero la que está más difundida es RMR. Yo puse esta acá porque estaba en español y algunas cosas que podían no entender, como son muy parecidas, algunas cosas que podían no entender en el RMR, acá puede quedarles un poco más clara. Pero bueno, estas son variaciones que bueno, tengámoslas en cuenta, por ahí los españoles estos terminan dominando el mundo con su clasificación, ¿no? Hay un ejemplo, bueno, véanlo, lo pueden ver en la práctica también, de este mismo sistema de clasificación. Bueno, este otro sí es un tema, es una clasificación importante, es la del señor Barton, del NGI, del Instituto Noruego de Geotecnia. Es, como les dije, un instituto que ha avanzado mucho en función que se han hecho muchos túneles. Esta clasificación está orientada a túneles. La última versión que yo conozco es del 2014, no la traje acá, no la puse. Últimamente están orientados, esta clasificación está orientada para trabajar con máquinas tuneleras. Vamos a ver algo de esto en la clase de túneles, vamos a mencionarlo esto con un poquitito más detalle, un poquito más detalle nada más. O sea, a esta clasificación se le agrega para estimar qué tipo de equipo tunelero se puede usar y creo que también qué rendimiento se puede esperar. O sea, clasificamos el macizo rocoso y después decimos, bueno, vaya, compre la tunelera de este tipo con esta potencia, con este tipo de cortadores, o sea que basan las decisiones de proyecto y las decisiones de ingeniería en esta clasificación. Los del grupo de Wieniawski critican a esta clasificación. Primero que la otra va de 0 a 100, la otra va de, la Q va de 0,001 a 500. Entonces, estos son el producto de tres cocientes. Y el producto de tres cocientes, si le erramos en alguno de estos mal, nos complica todo. Esa es la crítica que le hacen los que les gusta más la otra clasificación. ¿Por qué? Si yo le erro en este número, me afecta a todo lo demás, ¿no es cierto? Y
Bueno, es una crítica nada más. ¿Y en qué consisten estos parámetros? Bueno, el RQD que ya conocemos, ¿no? El RQD, ponemos el RQD que haya que poner, pero que hay un valor mínimo de 10. Porque obviamente si el RQD es 0 no podemos poner 0. Se nos hace 0 todo. Entonces, ponga el mínimo 10. Y bueno, otra cuestión es, el segundo número, el JN, es el número de juegos de discontinuidades. En realidad no hay que poner el número de juegos, sino que si es una roca masiva o con muy pocas discontinuidades aisladas, ponga 0,5 o 1. Obviamente, en números bajitos lo ponemos acá abajo, hace que este cociente sea más grande. Yo divido el RQD por algo más chico, me da más grande. Si lo divido por algo más grande, cuando tengo 4 o más juegos en cualquier dirección muy fracturado, bueno, o totalmente, como es, triturado, bueno, pongamos 20. Dividimos el RQD por 20. Este cociente da la idea del tamaño de los bloques. El tamaño de los bloques, porque la separación que hay entre los bloques y el número de familias de discontinuidades que hay. Ese es el cociente entre estos dos números. Este otro cociente, mejor dicho, que forma parte de estos tres que se multiplican, este cociente corresponde a las discontinuidades. JR es el número de rugosidad. Si las discontinuidades, si están discontinuas, las juntas están discontinuas, o sea, no tienen continuidad, póngale 4. JR más grande. A medida que estamos teniendo esta planar suave, póngale 1. Entonces, JR más chico. A medida que va empeorando la condición de las discontinuidades, el número va bajando. JA, ¿la alteración de qué? También de las discontinuidades. En este caso, las paredes están en contacto de roca. A. Y el B que sigue después tenemos relleno. El JR, perdón, el JA que está abajo, sí, no hay, si las paredes están sanas, son duras, no están alteradas y tienen relleno impermeable, pongo 0,75, el número más chico que me deja poner. Y después, a medida que tengo discontinuidades en peores condiciones, tengo que poner más alteradas, tengo que poner el número más grande. Así tenemos JA. Vamos a ver ahora qué son estos otros dos. JW tiene que ver con el agua. Perdón. No, teníamos todavía, ¿se acuerdan que había un A? Ahora un B. Si tengo alteración, si tengo relleno en contacto en partículas de arena, o si tengo arcilla fuertemente consolidada, ¿no? En las paredes de la discontinuidad, voy poniendo números que también van siendo cada vez más grandes, ¿no? Esto forma parte del anterior, del JA. Acá tenemos el 5, es JW. Es el factor de reducción por el agua. Si está seca o una influencia de menos 5 litros por metro localmente, pongo 1. Y a medida que tengo más cantidad de agua, voy poniendo valores más chicos, llega a ser 0,05. Por eso es que hay tanta diferencia, arranca en 0,01 hasta 500 esto, ¿no? Y después, el factor SRF, que tiene que ver con el estado tensional,
El RMR no tenía estado tensional, como le dije, los españoles se pusieron a introducir el estado tensional para tener en cuenta algo que el Q sí lo tenía. Están un poco tratando de acercar a los dos sistemas de clasificación. Y entonces también acá tiene que ver con las zonas alteradas que pueda tener. Después esto lo vamos a leer en castellano, va a resultar más fácil. Los valores que tienen que ver con el estado de tensiones y los pongo aquí. A medida que va empeorando, este número va siendo más grande. Acá tenemos zonas débiles intersectando la excavación. Entonces, y acá, bueno, vamos a verlo en castellano, mejor. Acá siguen los valores de CRF. Y después una serie de notas para poder ajustar esto, para poder trabajar prácticamente en todas las condiciones. Acá lo tenemos, el Q en español. Acá creo que no han hecho cambios, pero RQD de nuevo, los valores que se ponen y cuánto valen. El índice de diaclasado, roca masiva sin diaclasar o con fisuración escasa 0,5 a 1 y así vamos. Acá tenemos 3 familias y algunas aisladas o aleatorias. Índice de rugosidad, JR. Acá tenemos el contacto entre las caras o contacto entre dos caras de una discontinuidad con desplazamiento al corte inferior a 10 centímetros. Bueno, el FISUR, el JA, digamos que es la alteración, recubrimientos de arcilla blandas o de baja fricción, es decir, colinita o mica, también clorita, talco, yeso. Bueno, acá lo describe todo y el número que hay que poner. No se produce contacto entre los planos porque hay rellenos. Y factor por reducción de agua, de nuevo el JW, excavaciones secas, teníamos el número más grande, después va bajando. Y este era el famoso SRF. Múltiples zonas débiles conteniendo arcilla o roca desintegrada químicamente, pone 10. Porque esta es la más débil de todas, a donde va abajo tiene un 10. Y en general este reduce bastante, por eso es que son valores grandes que terminan reduciendo el valor de Q, y por eso era la crítica al RMR que no tiene en cuenta el estado tensional. Zona de fractura aisladas en roca competente, zona de fractura aisladas en roca competente libre de arcilla a profundidad menor o a profundidad mayor. O sea, tiene en cuenta el estado tensional del macizo, las debilidades que puede tener el macizo. Y cuando estamos en roca competente, que no tenemos fallas, tiene que ver la relación entre la resistencia a la compresión y la tensión principal mayor. Cuando la resistencia a la compresión es mucho mayor que la tensión 200, mayor que 200, el SRF 2,5. Acá hay diaclases abiertas y acá hay condiciones tensionales favorables, pone 1. O sea, hay que mirarlo muy detalladamente esto, pero bueno, este tema de las tensiones, del estado tensional, el RMR no lo tenía en cuenta y este sí. Bueno, finalmente, y esto es lo que un poco, hay muchos de estos gráficos, este tampoco es el último, entramos con Q, fíjense, esto es logarítmico, ¿no? No saben lo que yo pienso de los gráficos logarítmicos. Entramos con Q y entramos con la mayor apertura que tiene el túnel y sacamos el revestimiento que le tenemos que poner. Por ejemplo, acá 120 milímetros, 12 centímetros de gunita, ¿no? con
anclaje separado 2 metros. ¿Qué es el ESR? El ESR es algo así como un factor de seguridad. Pero obviamente que, o sea, se dependía, esta es la mayor longitud libre que tiene un túnel. O es el ancho del túnel o el avance que yo hago, cuánto avanzo sin sostener. Es lo que se llama el spam. Y entonces lo modifico dependiendo si, si el túnel está es una central en caverna, entonces agrando una central, por ejemplo, atómica, eso agranda el M, o si es una excavación minera, con lo cual, bueno, es algo temporario que no me preocupa. Entonces, eso se maneja con este valor de ESR, que vendría a ser algo así como un factor de seguridad. Entonces, de nuevo, yo agarro 6 parámetros, los divido a uno, los multiplico por otro, me dan unas relaciones rarísimas. Es más, me podría dar el mismo Q con distintas combinaciones de parámetros. Y los macizos son ser distintos. Y sin embargo, yo entro acá y me da un sostenimiento, me dice qué sostenimiento uso para el para el túnel que yo voy a abrir. Hay unas nuevas gráficos de esto que también introducen la velocidad de onda de corte, la velocidad de transmisión de ondas. Bueno, como dije, esto hay mucho, pero yo lo que quiero que a ustedes les quede grabado, que este es un método, como dije, comparativo, no es preciso, pero es lo que se usa, ¿no? Yo puedo tener, como dije, distintas combinaciones de parámetros acá, me den el mismo Q, los macizos son distintos, sin embargo el revestimiento, bueno, me da el mismo revestimiento. Ahora, esto, si uno lleva a un capataz que sabe hacer túneles y le dice, ¿qué revestimiento ponemos acá? Y el tipo ya más o menos sabe, si tiene experiencia, ha estado toda su vida haciendo túneles y ya sabe qué es lo que tiene que poner. Esto sirve para quienes están o estamos más lejos del conocimiento de todos los días, de trabajar todos los días en esto. Igual, un capataz trabajó toda la vida en roca dura, cuando fue a roca blanda, por ahí tuvo un problema, ¿no? O sea, no es... Pero esto es una forma de transmitir conocimientos. Acá, entre los parámetros que entran aquí, no es el color. Si me dijeran, bueno, si es rojo, póngale. No, acá está poniendo todos parámetros que tienen que ver con el comportamiento. La rugosidad, la alteración de las discontinuidades, el tamaño de los bloques, el estado tensional que tiene que ver lo que le pasa a la roca y lo que le pasa al agua. O sea, son todas cosas que influyen en el... Como digo, el parámetro no es el color. Si fuera el color yo empezaría a dudar. Por ahí en un hormigón uno puede decir, bueno, si es más verdecito resiste más. Bueno, tiene más cemento, puede decir, pero en la roca no es así. Entonces, lo que se está teniendo en cuenta, los parámetros que se tienen en cuenta son parámetros que tienen interés. Y como dije, este hombre Barton anda por el mundo sacando fotos a todo el mundo que ha estado estudiando, que ha estado trabajando con esto y sigue cargando datos y sigue haciendo innovaciones a su método, ¿no? Es la forma de trabajar, es la forma que tenemos de trabajar en esto. Vamos a leer esto. El gráfico de la transparencia anterior es de aplicación para el diseño de sostenimiento de túneles en macizos rocosos. Llamará la atención que los datos de entrada son el índice de clasificación Q en este caso, valor que depende de 6 parámetros con los que se podría llegar a igual número Q para distintas configuraciones de macizo, y sin embargo resultaría la misma recomendación de sostenimiento. Con la aplicación del método se llega a un diseño de ingeniería sin aplicar las técnicas habituales de esta disciplina. Por ejemplo, plantear el equilibrio de fuerzas e igualarlo a cero. Eso es lo que ya les dije hoy, recién no se lo dije, pero bueno, por eso mejor que lo leí. Digamos, ahí sacamos un revestimiento. Ahí póngale 15 centímetros de hormigón proyectado al túnel.
Tiene el diámetro del túnel, póngale el 15 centímetros de hormigón proyectado. Pero no hicimos ninguna cuenta. No vimos las tensiones. Bueno, está metido en la clasificación. ¿Se entiende? El método de diseño que se apoya en los índices de clasificación se basa en un análisis comparativo con obras que evidenciaron un buen comportamiento. Se comparan parámetros de clasificación y se aplican las conclusiones de otros macizos similar características desde el punto de vista de la clasificación. La fórmula para evaluar resistencia a partir de la expresión de Heck y Brown está basada en similar principio. En su aplicación se requieren los parámetros M y S, que a su vez se obtienen a partir de los índices de clasificación. O sea, acá el gráfico ese directamente nos permitía diseñar, pero también la fórmula de Heck y Brown nos permitían a partir del Q y del RMR sacar un M y un S, y ahí tenemos una curva de resistencia intrínseca. Recuerden que el RMR también da un C y un Φ para mol Coulomb, y no coinciden exactamente, pero bueno, son recomendaciones. A continuación se presentará otro método de clasificación, el GSI Geological Strength Index, para la determinación sería, o para determinar una relación de resistencia del macizo rocoso. Este es del tercer papá de la mecánica de rocas, que es el doctor Heck. Dijimos, Wieniawski, Barton y Heck. Heck tiene una página, en realidad tiene software, han desarrollado software que son muy buenos, geotécnicos, y tiene una particularidad, todo su material, todos sus artículos técnicos están en esa página de Rock Science, esta que está acá, Rock Science. Cualquier problema que están todos en inglés, pero cualquiera de los trabajos publicados por el Dr. Heck y sus colaboradores está allí. Son artículos muy buenos, son artículos que si uno los mira detenidamente ve que hay un avance en lo que se ha hecho, y como dije tienen un software que este es el Rock Lab, como laboratorio de rocas. En algún momento esto se bajaba directamente de la página. Ahora no sé si hay que dar alguna vueltita más, pero hasta hace poco estaba disponible. Uno entraba a Rock Lab y le aparecía esta página, ¿no? Y acá fíjense ustedes, tienen una curva en el plano sigma 1, sigma 3. Sigma 3 es esta y sigma 1 es esta. ¿Recuerdan? Entre la resistencia, estas curvas que son curvas de resistencia, en realidad la curva que da el modelo este es la roja. Y dice, usted quiere trabajar con mol Coulomb. Mol Coulomb usa 6 Φ. Entonces ellos mismos le dan la curva esta azul. Dice, esta es la de mol Coulomb. Puse este C y este Φ. Y bueno, ahora vamos a verlo más detalladamente, pero básicamente le da la clasificación de Heck y Brown, los criterios de Heck y Brown para trazar esta curva, que es un poco distinta a la curva que vimos. Yo les dije que ella era más histórica, ahora trabaja con un MB, con S y M, son otros parámetros los que está usando, pero es muy parecida, conceptualmente es lo mismo. Y después le da la resistencia a la tracción, la resistencia a la compresión simple, la resistencia global y el módulo de deformación. Y acá está tau sigma, o sea, acá están las dos curvas, sigma 3, sigma 1, tau, sigma, tau, o sea, está la curva de resistencia intrínseca. Los datos hay que introducirlos aquí, en realidad son 4 casilleros, este sale, ellos lo ponen. Y bueno, y le dan la curva de resistencia intrínseca. Los geólogos aman esto, ¿no? Porque claro, es una cosa que prácticamente uno no tiene que hacer nada y tiene la resistencia del macizo rocoso. En el mundo hay gente reconocida que lo critica, básicamente porque da valores de cohesión, valores aquí de cohesión muy altos, ¿no? Bueno, es como todo, uno tiene que usar todos los métodos. Antes se decía usen 2,
Clasifiquen con el RMR y con el Q, a ver qué les da. Bueno, ahora decimos clasifiquen con el RMR, con el Q y con el GSI. Y vemos qué da. ¿eh? Todos tienen, no dan lo mismo, todos tienen alguna falencia, ¿eh? Como el RMR que no tiene las tensiones del estado tensional. Y bueno, y este tiene una simplicidad que asusta, ¿no? Ahora lo vemos. Da en el plano sigma tau, da esta curva con los parámetros, el GCI 50, el MI 10, el criterio de Hickey-Brown da el MB, el S y el M, el A, perdón. En Mohr-Coulomb da el C, la cohesión y la fricción. Pero claro, un ángulo de fricción 30,52. Y uno cuando hace un ensayo de esto, con suerte, dice 30 grados. ¿no? Pero bueno, esto es tan preciso porque esto es una cuestión matemática. ¿no? El mejor ajuste, el mejor ajuste de Mohr-Coulomb es este. Para el estado tensional es que uno le dice que voy a trabajar. Voy a trabajar con tensiones normales de entre 2 y 10 megapascales. Es decir, estoy en este rango, la mejor curva de Mohr-Coulomb que aproxima es esta azul que han puesto acá, de la cual me dan la cohesión y la fricción. En realidad esto empieza así. Hay una digamos, tabla de entrada, un cuadro de entrada, en el cual uno toca aquí que esto es resistencia a la compresión simple. Resistencia a la compresión simple. Entonces, cuando uno toca aquí, en este dedito, le aparece este otro cuadro de vinculación. Y este cuadro dice, el espécimen, el testigo, puede solo ser cachado, puede saltado con un martillo de geólogo. ¿no? Le pegamos con un martillo de geólogo y apenas salta alguna esquirla. Esto, un ejemplo puede ser basalto fresco, diabasa, gneiss, granito, cuarcita. La resistencia a la compresión mayor que 250 megapascales. O sea, no hay que hacer ni siquiera un ensayo. El espécimen, la muestra, requiere más que un golpe de martillo de geólogo para fracturarlo. Y ponga entre 50 y 100. Y uno pone el valor ahí. ¿Está? Lo pone acá, o cliquea acá, y entonces ahí le parece el promedio, o uno acá pone el valor que quiere. Le dice OK, y vuelve a este punto, queda allí. Segundo parámetro a ver es el GSI, Geological Strength Index, Entonces, cliqueamos aquí y aparece este cuadro. Y acá hay que mirar los dibujitos. Roca intacta o masiva, bloques, muchos bloques. Además están disturbados porque están removidos, alterados, totalmente desintegradas o suelos laminados. Y condición de las discontinuidades, la superficie de las discontinuidades. Va decreciendo en calidad en este sentido. Muy buena, buena, mediana, pobre y muy pobre. Entonces, dependiendo de cuál es el dibujito que representa mi macizo respecto a la fisuración y al tipo de fisura que yo tengo, me paro acá, le doy clic y ese GCI va a la tabla de adelante. ¿Está claro? Entonces ya tenemos dos parámetros. Uno, la resistencia a la compresión, que según esto ni siquiera hay que golpearlo con el martillo nomás. Otro es el aspecto que tiene respecto a la fisuración, a la fracturación. Y cómo está la superficie de las discontinuidades. Si es muy lisa, si no tiene, bueno, estamos en este caso. ¿no? Y el peor caso sería un GSI de 10, ¿no? por aquí. El M era el otro valor a poner, que era para el tipo de roca. Este era parecido al primer M que vimos en el método de Heck también. Tenemos
brecha, basalto, por ejemplo, 25 más menos 5. O aglomerados, 19 más menos 3. Nos paramos acá, acá aparece el valor medio, le puedo poner el valor que quiero, ok, y ya lo manda a la primera tabla. Esto es una novedad que también agregaron los españoles en el RMR y es un valor de D, es cómo tratamos si son taludes o si son túneles. ¿Qué tratamiento le damos? Si vamos a usar voladuras en malas condiciones, pongamos 0,8, o si usamos precorte, excelente calidad de voladuras controladas, o excavación va con una TBM, una tunelera, bueno, entonces en ese caso ponga 0, el D. Y si no, bueno, si lo vamos estropeando cada vez más, llega a ponerle 0,8. Y en taludes pasa lo mismo. Buenas voladuras, ponga 0,7. Pobre voladura, póngale 1. Entonces, este factor es factor de disturbación por el trabajo que uno hace. Esto tampoco las otras clasificaciones lo tenían en cuenta. Como dije ahora, están modificando el RMR para agregarlo esto también. Y una vez que uno les dio todos esos datos, le aparece la curva. Esto es en el plano sigma tau. Bueno, no, creí que había puesto también el sigma 1 o sigma 3. También está el sigma 1 sigma 3. En el plano sigma 1 sigma 3. Hay formas también de decirle para qué va a usar el cálculo, si va a usar túneles o si va a usar taludes, a qué profundidad está. Eso es para decir en qué rango de presiones muestra la curva de resistencia intrínseca según Mohr-Coulomb. O sea, a esa curva que es una exponencial, la asimila a una recta y te lo muestra en el rango que uno le pide en función de la profundidad a la cual está trabajando su obra. Bueno, esta simplemente para que si alguno se quedó entusiasmado con este método, para que le pierdan más, para que le tengan menos cariño todavía. Esta es una historia desde el 2002, perdón, desde el 80, es un trabajo en el 2002, así que hasta el 2020 le habrán agregado cosas. Como esto empezó en el 80, en el 83 ya hubo otra publicación, el Ranking Lecture, hicieron otra publicación cambiándole alguna. Acá arrancaron con el RMR. El artículo sigue así. En 1980 las fórmulas eran estas. En el 83 eran estas. En el 88 eran estas. Bueno, y así, ¿no? 94 ya llegaron. Ahora fíjense ustedes. Acá ya apareció el GCI. Por acá apareció el GCI, acá está, por primera vez. El valor de S, que es en definitiva el que entra en la fórmula, es E a la GSI menos 100 sobre 9. ¿Qué sé yo? Acá el M este B que dijimos que reemplazaba al M anterior, E a la RMR menos 100 sobre 14. Son cosas que cuestan, o sea, obviamente esto se puede hacer porque tienen un gran manejo de las matemáticas y de las correlaciones, y esto arranca de un montón de puntos de correlación y después buscan la ecuación que mejor cierra, y a medida que van teniendo nuevos datos, las fórmulas se van modificando un poco. Ahora, resulta difícil a un ingeniero que nosotros para hacer, antes de llegar a esto, para hacer un ensayo, hacíamos un ensayo triaxial, le poníamos 3 kilos de confinamiento, nos daba 4,5 kilos sigma 1 menos sigma 3, bueno, lo medíamos, lo veíamos, ahí todo cerraba, y así sacábamos una curva de resistencia intrínseca, todo tenía un sustento lógico desde la física, digamos. Y estas cosas son, como digo, hacen gala de los desarrollos numéricos, matemáticos que se pueden hacer hoy, sobre todo por la aplicación de ordenadores que hacen las cuentas muy rápido.
nos permiten hacer correlaciones y regresiones para obtener estas fórmulas. Carranza es un argentino, Carranza Torres, ha trabajado con Heck en el 2002, pero Carranza Torres es un formoseño y está, bueno, trabajando en una universidad, de vez en cuando viene acá a la Argentina, pero fíjense la cohesión, ¿no? ¿Qué phi es el arcoseno de todo esto? ¿Qué c? Esto, la resistencia a la compresión simple multiplicado por 1 más a por... Ay, qué sé yo, ¿no? Es algo que uno, por supuesto, no dudo de que numéricamente todo estará bien y todo cerrará, pero vuelvo a decir, ¿de dónde sale esto? De poner un montón de puntos que se han medido, que se han visto, y bueno, y después confiar en estas matemáticas. Pero es algo duro de digerir, difícil de digerir. Bueno, acá vamos a leerlo esto también, porque es más o menos lo que le acabo de decir, pero creo que es más ordenado. Tanto el método de los parámetros M y S como el GCI permiten definir los parámetros de la curva de resistencia intrínseca del macizo rocoso y hasta ajustar valores de C y phi a la teoría de Mohr-Coulomb, extensamente difundida para los suelos y por lo tanto disponible para la resolución de la mayor cantidad de los problemas. O sea, nosotros nos metemos y hacemos un ensayo de compresión simple, o le pegamos con un martillo y ya podemos tener el C y el phi. Por supuesto, tenemos que saber a qué pegarle también, ¿no? Porque todo el macizo no tiene el mismo, no responde de la misma manera cuando le pegamos. Eso es lo más difícil. Es más difícil que los modelos de esto pueden resolver cualquier solución, cualquier situación, pero lo que es difícil es meterle los datos, ¿no? Debe tenerse presente que en estos parámetros se considera la combinación de resistencia de la roca intacta y las discontinuidades. O sea, esta curva intermedia que dan cualquiera de estos métodos, es la curva que hace una mezcla entre la resistencia de la roca intacta y de las discontinuidades. Es un mix que es asignada a la totalidad del macizo. No es ni la inferior de la discontinuidad ni la superior de la roca intacta. Es una intermedia que salió ¿de dónde? De hacer una clasificación y hacer pasar una curva por ahí. Sin embargo, se debe ser prudente en la utilización de estos parámetros. Es decir, no pueden resolverse todos los problemas de mecánica de rocas mediante el uso indiscriminado de estos parámetros. Por ejemplo, la resolución de un problema de estabilidad de taludes, que es este. Acá se ve, ¿no? El sol justo le dio una cuña que se cayó a través de un plano. Si yo calculo la estabilidad de esto, ¿qué le tengo que poner? ¿El C y el phi que me dice Mohr-Coulomb? ¿Que me dice el GCI? No, acá esta es la resistencia de la discontinuidad, acá no tengo duda. Esta es la resistencia de la discontinuidad, no es la resistencia del macizo rocoso, no es la curva media, es la curva de abajo, el límite inferior. Está claro que en este caso la falla ocurrirá por la discontinuidad y la resistencia que se debe considerar al evaluar el equilibrio debe ser la de la discontinuidad y no la curva intermedia del macizo. A continuación se mostrará otro ejemplo donde debe considerarse la resistencia de las discontinuidades. Está claro entonces, ¿no? Si tenemos un problema como este, se soluciona con la resistencia a la discontinuidad. Si tenemos un túnel adentro de un macizo, un estudio de factibilidad que no sabemos qué le tenemos que poner, bueno, o le preguntamos a un capataz que sepa y que haya hecho el túnel de al lado, o usamos todos estos métodos. Por supuesto que lo que acabo de decir es brutal, pero bueno, es para que lo recuerden, ¿no? Este es el caso de la obra de Itaipú. Es la obra que está entre el límite entre Paraguay, acá a la margen derecha, es el río Paraná, que viene desde arriba hacia abajo, en el momento esto es de los años 80, estaba en construcción. No sé qué pasa con el puntero que se volvió loco y no responde. Esto donde está el puntero ahora es el vertedero, la obra se estaba construyendo, el río desviado en ese momento. Acá aguas arriba hay una taguía, esta es la obra, y ahí arriba está la taguía, y aguas abajo otra taguía, esta que está aquí,
Y el río se ha desviado, se hizo un canal de desvío por la margen izquierda, la margen brasileña, y se manda el río por allí. ¿Qué es la roca? Basalto. Basalto que eran rocas efusivas, volcánicas, lava que salía a la superficie, que no cristalizaba, que enfriaba, liquificaba, se formaba roca, pero con una resistencia de 300 megapascales, o sea, 10 veces la del hormigón. ¿eh? Esa es la roca con la cual está fundada esta obra. Este es un esquema del mismo momento. No, este ya es no, sí, del mismo momento. Acá tenemos las ataguías, aguas arriba abajo, la central. Hay 20 máquinas, 10 para Paraguay, 10 para Brasil. Después acá en el túnel de desvío se agregaron algunas más. No me acuerdo si con esta se juntan 20 o no. El aliviadero, acá está el salto de esquí, lo que veíamos la obra, estos son unos muros de hormigón. Y obviamente la presa más alta, zona más alta es donde está la presa fundada en la zona del río. Y esto acá tenemos una presa en el lado paraguayo y acá hay una presa de enrocado y después suelos. ¿Por qué acá suelo, acá enrocado? Acá el talud es más parado, por eso está más juntita. Y acá el talud con suelo, el material es más débil y los taludes son más tendidos, por eso se hace como se engrosa la planta, ¿no? Bueno, después del túnel, después que se termina toda la obra y empieza a pasar el agua por acá, en el túnel de desvío, en la zona del túnel de desvío, como dije, se ponen más máquinas. Bien, la roca es esta. Tenemos basalto vesicular, basalto compacto abajo. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si María José se los dijo, pero en una colada de basalto a la parte superior van los gases y forman o poros, se esporósea, la roca tiene poros o tiene vesículas de algún mineral que se quedó allí. O sea, siempre que tenemos un basalto vesicular es porque la parte superior de una colada. Además, en un volcán las coladas son así, ¿no? Van una y después viene otra y después viene otra. Entonces, el basalto, acá hay una lapicera, ¿no? Este basalto tiene 300 megapascales de resistencia. Pero entre una colada y otra colada está esta discontinuidad, que se llaman brechas, ¿eh? Entre un basalto compacto y el basalto vesicular y el otro basalto compacto que tengo arriba. El vesicular es la parte superior de la colada y lo que tengo arriba es otro basalto compacto que llegó después, llegó algunos años después o miles de años después. ¿eh? Entonces, esta gente se tragó este problema, dijo, la roca es muy buena, qué sé yo, y cuando hicieron la... A ver, yo digo se tragaron. También es difícil, más o menos difícil, darse cuenta dónde están estos contactos, dónde están estas capas. Porque uno viene perforando algo que tiene 300 megapascales de resistencia. Cuando llega acá se lo pasa, ni lo ve. No alcanza a sacar muestra de esto. Por supuesto, si hay basalto vesicular abajo y arriba vía compacto, seguro que acá en algún lugar hay una brecha. Está esto. ¿Por qué? Porque nació así, vino algo incandescente, fundido, se puso arriba de la colada anterior y dejó esta secuela. Eso no puede ser gratis que venga algo incandescente, fundido acá arriba y se vuelva a cristalizar y a esto que está acá abajo no le pase nada. Porque además, seguramente en superficie pudieron haber, no sé, o vegetación o ya el material mismo alterado o otro tipo de material. Bueno, ellos se tragaron esto, entonces las obras eran así, estos son los muros, en realidad, y estos son los muros que están al lado de la central son más altos todavía, eso tiene 170 metros de altura, el empuje de agua es importante, empujando lateralmente, por supuesto, a esto. Estos son unos muros alivianados, que tienen contrafuertes, son muros de gravedad, pero con contrafuertes, que pesan menos. Y este plano débil, capas débiles, estas brechas estaban acá en este nivel. Acá había una brecha.
Entonces, si empujamos acá con una fuerza fenomenal de 170 metros de altura de agua, que a su vez hay una supresión acá abajo, acá estaría dibujada la supresión, acá está, en este punto es el punto más alto y acá donde hay una galería, esto baja, la supresión baja, pero empuja hacia arriba, o sea, hace flotar a esto, y entonces, en un plano como este de debilidad, los tipos se encontraron con que si bien el macizo rocoso era de buena calidad, si bien podía tener unos valores de Heck importantes, pero acá había un plano de debilidad que tiene la resistencia de la debilidad y que hay que tratarlo como una debilidad. Cuando se dieron cuenta de esto, cuando estaban haciendo la obra, terminaron en una solución como esta que se llama traba de corte o llave de corte. Esto es una planta, acá está la presa, la parte esta en la parte de aguas arriba me parece, y en la fundación hay una cuadrícula de túneles. Acá está el túnel, acá me parece que hay una persona parada, este es un túnel. Cada uno de estos es un túnel en dos direcciones, ¿no? Entonces, después lo rellenaron de hormigón, lo inyectaron, de manera tal que cuando hicieron perforaciones de control quedaba bien inyectado contra la roca, esto es basalto, esta es la inyección, o el hormigón, queda un contacto perfecto. Entonces, la discontinuidad es esta que venía acá y sigue por acá. ¿Qué hicieron? La cortaron con un túnel, con un montón de túneles, y lo llenaron con hormigón, y bueno, y eso funcionó como una traba de corte, ¿no? una, una, este, una llave de corte. Bueno, esto se hizo en los años 80, hace ya 40 años que la obra está funcionando y bien, y hasta donde yo sé no ha tenido ni movimientos ni nada, o sea, esto ha funcionado muy bien. Pero, ¿por qué lo traigo acá? Porque para resolver este problema hay que poner la resistencia de esta discontinuidad, no la resistencia del macizo rocoso. Bien, bueno, sí, con la resistencia hay problema, con la deformabilidad. La deformabilidad, que es un módulo de deformación. Todas estas expresiones de distintos años, y yo me quedé, ¿no? Porque esto terminé en el 2005, hasta el 2020 debe haber un montón de fórmulas más, probablemente más ajustadas. El primero y que se hizo famoso con esto fue Serafín y Pereira. Los primeros fueron. En 1983 sacaron esta fórmula. Dijeron que el módulo de elasticidad en gigapascales es 10 a la RMR menos 10 sobre 40. Y bueno, después otros hicieron otras cuentas, ¿no? Pero siempre a partir de qué? Del RMR o a partir más modernamente a partir hay algunas con el GCI, si no recuerdo mal, con el Q, acá está, acá hay con GCI, ¿no? Entonces pongo el GCI, pero de nuevo, el módulo es el S, el módulo es EI, el módulo de la roca intacta, por S a la 0,4. Donde este S es E a la GSI menos 100 sobre 9. Si uno grafica estos valores, le da una curva como esta. En función del GSI, da una curva como esta. O sea, más o menos tienen coherencia para GSI bajos. Esto está en gigapascales, el módulo. Y cuando los GSI empiezan a ser altos, empieza a haber unas grandes dispersiones. El programa ROPSLAB, ese que les acabo de mostrar, que es de Heck, muestra el valor del módulo recomendado y es una curva que si miramos bien, los tipos no fueron nada tontos, ¿no? Más o menos se la mandaron el promedio de todos los demás. Bueno, hay una correlación rápida entre GCI y el RMR, GCI es RMR menos 5, el RMR es igual a 9 por el logaritmo de Q menos 44. Bueno, qué sé yo. Estas correlaciones la gente las usa, ¿no? Alguien las sacó y bueno, si no tengo el GSI y tengo que entrar a una tabla con GSI, tengo el RMR, le saco 5 y eso es el GSI. No siempre es así, pero bueno, es lo que está en uso. Bueno, finalmente terminamos con este tema.
Espero que les haya quedado claro que esto es lo que hay que usar. Siempre hago el mismo ejemplo. Digo que los ingenieros, a pesar de que no lo queremos reconocer, funcionamos como abogados, queremos tener un respaldo. Si yo trabajo en una obra y utilizo estos métodos y hay algún problema, se rompe, qué sé yo, me van a llamar a declarar y yo al juez le voy a decir, bueno, mire, yo usé el GSI, me podrán decir que el GSI estuvo mal elegido, mal seleccionado, que fui imprudente en trabajar nada más que con el GSI, no con el RMR y con el Q. Por las dudas entonces trabajo con los tres y saco y tengo un respaldo. Sé que nada de esto, o sea, el juez se va a impresionar, pues, este tipo trabajó, mire, si es GSI por E a la 0,42 menos 1, debe ser una cosa muy sofisticada. No es una cosa muy sofisticada, pero es un sustento que yo tengo, es un respaldo que yo tengo. Y ustedes, cuando trabajen, van a decir, bueno, una vez en cuarentena el ingeniero Flores nos explicó y todavía por ahí tienen esto, lo llevan al juzgado y muestran este video. A esta parte última sáquensela, porque esta no nos va a ayudar, porque quiere decir que somos conscientes que no estamos siendo precisos, y no estamos siendo precisos. Pero sí estamos siguiendo una metodología que está difundida en el mundo. Hay que ser prudente nada más, y como les dije, es un camino a seguir. Estos tipos que todavía viven, los tres que están en la punta desarrollando estas cosas, permanentemente van adecuando sus métodos y mejorando sus métodos. Hay otras líneas, ¿no? Hay otras líneas de hacer mediciones in situ y hacer modelos con elementos finitos, más sofisticados. Hay otras líneas, pero hoy lo que tenemos es esto, ¿no? Y como digo, en cada congreso se reafirman más, lejos de decir, no salió nadie a decir, no, pero eso no lo usen. Así que bueno, cortamos acá. El próximo tema, estabilidad de taludes, va a ser en roca, va a ser más interesante, de una aplicación que uno como ingeniero la vemos más. Esto es un poco la tecnología, lo que sería como la parte de los ensayos en mecánica de suelo, ¿no?